Las copas de champán tintinearon detrás de mí. Las risas burbujeaban en conversaciones en las que yo no participaba. Ajusté la configuración de mi cámara, escaneando el salón de baile a través del visor en busca de la siguiente foto que mereciera la pena capturar. Los jueves por la noche en la plaza significaban que los donantes adinerados fingían preocuparse por cualquier causa que justificara el bar libre. Mi trabajo consistía en hacerles parecer generosos. Llevaba 3 años fotografiando eventos como este. Desde que compré mi libertad al estudio corporativo de Portland, que trataba a los fotógrafos como trabajadores de una cadena de montaje, la paga era irregular, pero al menos el trabajo era mío. El trabajo de esta noche cubriría el alquiler y quizá me sobrarían $50. Brooklyn no se estaba volviendo más barato. A las 11 veo, el coordinador del evento me despidió con un gesto distraído. Recogí mi equipo rápidamente, ansioso por escapar antes de que alguien me pidiera que me quedara más tiempo sin pago adicional. Fuera de la entrada del hotel, me detuve en seco. La tormenta había llegado rápidamente. El agua caía del cielo en forma de cortinas, convirtiendo la calle en un río. No había consultado el pronóstico. ¡Qué tonto! Mi aplicación meteorológica permanecía ignorada en mi teléfono, mientras yo estaba ocupado encuadrando fotos de personas que podían permitirse gastar en una noche más dinero del que yo ganaba en 3 meses. Me ajusté la chaqueta y corrí hacia el aparcamiento al otro lado de la calle, con la bolsa de la cámara apretada contra el pecho como si fuera un escudo. El edificio estaba poco iluminado, con sombras acumuladas en las esquinas donde las lámparas del techo se habían fundido hacía semanas. Mi Honda Civic me esperaba en la esquina más alejada, donde había aparcado para evitar la tarifa del servicio de aparcacoches. A mitad de camino, un movimiento me llamó la atención. Un hombre con un traje gris oscuro tropezó cerca de un pilar de hormigón. Apoyó una mano en él para mantener el equilibrio. Se enderezó rápidamente, demasiado rápido, y se dirigió hacia un SUV negro que estaba parado cerca del ascensor. Su andar era extraño, controlado pero tenso, como alguien que lucha contra un dolor que no quiere mostrar. Algo oscuro y rectangular se le cayó del bolsillo mientras caminaba. De cuero parecía caro. Golpeó el suelo con un ruido sordo que solo oí porque me había detenido. Oiga, le llamé. Se le ha caído algo. La puerta del todoterreno se cerró de golpe. El ruido del motor resonó en el espacio de hormigón mientras el vehículo se alejaba. Las luces traseras desaparecieron por la rampa de salida antes de que pudiera terminar la frase. El hombre no miró atrás. Me acerqué lentamente al objeto caído, irracionalmente nervioso a pesar de estar solo. Era una cartera, de cuero fino, desgastado por el uso en los bordes. El tipo de cosa que probablemente costaba más que mi bolsa de la cámara. Debería haberla entregado a la seguridad del hotel. Eso es lo que habría hecho una persona inteligente. En cambio, la recogí y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Solo hasta que llegara a casa, me dije a mí mismo, solo hasta que averiguara a quién pertenecía y cómo devolverla. El viaje de vuelta a Brooklyn duró 40 minutos bajo una lluvia que se negaba a amainar. Mi edificio de apartamentos tenía peor aspecto de lo habitual bajo el embate de la tormenta. El agua brotaba de los canalones rotos y se acumulaba alrededor de los cimientos. Atravesé los charcos hasta la entrada, haciendo malabarismos con mi bolsa de la cámara y las llaves. Dentro de mi apartamento estudio, dejé caer todo sobre la encimera de la cocina y me quedé mirando la cartera. Abrir la propiedad de otra persona me parecía una violación. Pero, ¿de qué otra manera iba a devolverla? Primero miré el carné. Julian Fioraldi, 34 años. Un vestido en Tribeca que probablemente significaba dinero de ático. Cabello oscuro, rasgos marcados, ojos tan oscuros que parecían negros en la foto del DMV. El tipo de rostro que pertenecía a las portadas de las revistas, no a una identificación gubernamental. Detrás de la licencia, billetes nuevos de $100. Conté 20. $2,000 llevados casualmente en un bolsillo. Los dejé intactos. Luego encontré la fotografía. Era una Polaroid, descolorida y arrugada por años de uso. La imagen mostraba a una niña pequeña, de unos 7 u 8 años, con el pelo rubio iluminado por la luz del sol.
Llevaba un vestido amarillo, de esos con pequeñas flores blancas bordadas alrededor del cuello. En sus brazos sostenía un osito de peluche marrón al que le faltaba un ojo. Conocía a ese oso. Conocía ese vestido. Conocía la valla de madera del fondo y el manzano que se veía justo en el borde del encuadre. Mis manos comenzaron a temblar. La foto había sido tomada en el patio trasero de mi abuela. Recordaba ese día con total claridad a pesar de ser tan joven. Mi madre me había obligado a ponerme ese estúpido vestido, aunque yo quería llevar vaqueros. Lloré porque me dejaban atrás al osito cuando nos fuimos a casa. Mi padre me prometió que volveríamos a por él. Nunca lo hicimos. 3 semanas después de que se tomara esa foto, mis padres murieron en un accidente de coche en la Ruta 26. Fallo de los frenos, dijo la policía. Trágico e inevitable. Yo tenía 8 años. Mis tías me criaron después de eso. Ahora ambas han fallecido. El cáncer se llevó a una y un derrame cerebral a la otra. Me quedé sola en el mundo, excepto por un puñado de conocidos a los que llamaba amigos y una mejor amiga que se mantuvo a mi lado a pesar de mi tendencia a cancelar planes cuando el trabajo se ponía intenso. Pero esta fotografía imposible y inexplicable. ¿Por qué un desconocido llamado Julian Fioraldi tenía una foto mía de cuando era niño? Una foto que yo no sabía que existía. Dejé la cartera a un lado y abrí mi portátil, con los dedos volando sobre el teclado. La huella digital de Julian Fioraldi era sorprendentemente pequeña para alguien que llevaba $2,000 en efectivo. Algunos artículos lo mencionaban como un hombre de negocios que asistía a actos benéficos. Las fotos lo mostraban en galas, siempre con trajes caros, siempre con una expresión reservada que no revelaba nada. Entonces encontré las publicaciones del foro, un foro de debate sobre crímenes reales. Los usuarios debatían sobre las familias del crimen organizado en el noreste. El nombre de Julian Fioraldi aparecía en un hilo sobre el liderazgo de la nueva generación. Las publicaciones eran vagas, evitaban las acusaciones directas, pero la implicación era clara. Cerré de golpe el portátil y me presioné las palmas de las manos contra los ojos. Esto no podía ser real. La foto, el dinero, los indicios de conexiones criminales. Era como tropezar con la pesadilla de otra persona. No podía dormir. Me tumbé en la cama observando las sombras que se movían por el techo, tratando de convencerme de que había una explicación lógica. Quizás la foto se había comprado en una venta de objetos usados. Quizás ni siquiera era yo, solo un niño que se parecía a mí. Quizás estaba perdiendo la cabeza por el estrés y por trabajar demasiados turnos dobles. Ninguna de esas explicaciones tenía sentido. Por la mañana tomé una decisión. Devolvería la cartera y me quedaría con la foto por ahora, solo hasta que entendiera lo que estaba pasando. Si Julian Fioraldi la quería de vuelta, primero tendría que explicar por qué la tenía. El viernes pasó lentamente, como en una neblina. Fui a una sesión de fotos corporativas, ajustando las luces y forzando sonrisas mientras mi mente daba vueltas en círculos. Alrededor del mediodía llamé a mi cliente del sábado y cancelé la cita, alegando un virus estomacal. La mentira me salió con facilidad. La culpa me pesó más cuando pensé en los ingresos perdidos. Almorcé con Vanessa en nuestra cafetería habitual, cerca de Prospect Park. Ella pidió un bol de quinoa y me estudió al otro lado de la mesa con los ojos entrecerrados. «Tienes muy mal aspecto», dijo sin rodeos. «¿Qué te pasa?» «Solo estoy cansada». Empujé la lechuga por el plato. «He estado muy ocupada en el trabajo». «Eres una mentirosa terrible, Hailey». Dejó el tenedor sobre la mesa. «¿Ha pasado algo?» «Nada que pueda explicar ahora mismo». La miré a los ojos. «Pero estoy bien, te lo prometo». No parecía convencida, pero dejó el tema. Éramos amigas desde la universidad, lo suficiente como para saber cuándo insistir y cuándo darme en espacio. Hoy optó por darme en espacio. Volví a mi apartamento alrededor de las 3 y encontré el todoterreno. Llevaba las lunas tintadas de negro y estaba parado en la acera, justo delante de mi edificio. Era de la misma marca y modelo que el de la noche anterior, aunque no podía estar segura de que fuera el mismo vehículo. Se me hizo un nudo en el estómago. La puerta del conductor se abrió. Salió un hombre, mayor que Julian,
de unos 40 años, con mechas plateadas en el pelo oscuro. Llevaba un traje oscuro y se movía con la elegancia sobria de alguien que había pasado tiempo en el ejército, o algo peor. Señorita Turner. Su voz era profesionalmente neutra. Me llamo Anthony Caruso. Trabajo para el señor Fieraldi. Le gustaría darle las gracias personalmente por recuperar su propiedad y solicitar el placer de su compañía para cenar esta noche. Todos mis instintos me gritaban que huyera. En cambio me oí preguntar, ¿cómo me ha encontrado? Su matrícula quedó grabada en las cámaras de seguridad del aparcamiento. El señor Fioraldi tiene recursos. La expresión de Anthony permaneció impasible. No le hará ningún daño. Solo desea expresarle su gratitud y quizá responder a las preguntas que pueda tener. La fotografía ardía en mi bolsillo, donde la había llevado todo el día. ¿Preguntas? Tenía cientos. ¿A qué hora?, pregunté. A las 8. Volveré a recogerlo a las 7:30. Me entregó una tarjeta de visita en la que solo había un número de teléfono impreso en tinta negra. Si prefiere rechazar la invitación, llame a este número. No se le presionará. Se marchó antes de que pudiera responder. Me quedé en la acera con la tarjeta en la mano, preguntándome a qué acababa de comprometerme. Anthony regresó a las 7:30 en punto. El interior del todoterreno olía a cuero y a algo que no pude identificar, tal vez aceite para armas. Me senté en el asiento trasero, agarrando mi bolsa de la cámara como si fuera un manto de seguridad, con la pesada cartera en el bolsillo de mi chaqueta. La fotografía presionada contra mi cadera me recordaba constantemente por qué estaba haciendo esta locura. El restaurante estaba escondido en una calle tranquila del Bajo Manhattan, el tipo de lugar sin letrero en la fachada. O lo conocías o no tenías nada que hacer allí. Anthony me abrió la puerta y entré en un ambiente cálido, iluminado con luces ámbar y el murmullo de conversaciones en voz baja. Una camarera me condujo a través del comedor principal hacia un reservado en la parte trasera. Pantalones negros, blusa verde. Me había cambiado 3 veces antes de decidirme por algo que no transmitiera ni desesperación ni rebeldía. Ahora mis manos estaban firmes, aunque el pulso me latía con fuerza en la garganta. Julian Fieraldi se levantó cuando me acerqué, más alto de lo que esperaba, tal vez 1,88, con el pelo oscuro peinado hacia atrás, y un rostro que parecía sacado de un cuadro italiano antiguo. Pómulos marcados, mandíbula fuerte, ojos de un marrón tan oscuro que parecían negros con la luz tenue. El traje gris carbón le quedaba como si hubiera sido hecho a medida para su cuerpo. Probablemente lo era. Señorita Turner, me tendió la mano. Gracias por venir. Su apretón fue firme, cálido y breve, profesional. Me senté frente a él, hiperconsciente de cada movimiento, cada respiración. Tengo su cartera. La saqué del bolsillo y la dejé sobre el mantel blanco que nos separaba. Todo sigue dentro, excepto la fotografía. Bajó la mirada hacia la cartera, luego volvió a mirarme a la cara. Ha conservado la foto. Necesito saber por qué la tiene. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Soy yo, cuando tenía 8 años, 3 semanas antes de que murieran mis padres. Algo pasó por su rostro, demasiado rápido para poder interpretarlo. Lo sé. Apareció un camarero con vino y lo sirvió sin preguntar. Desapareció. No toqué la copa. Hace 19 años, comenzó Julian, con voz baja y controlada. Tenía un hermano, Dante. Era 15 años mayor que yo, por lo que tenía 30 cuando murió. Yo solo tenía 15. Me quedé en silencio, observándolo. Dante estaba involucrado en operaciones que yo no entendía del todo en ese momento. Un trabajo peligroso, rastrear personas, recopilar información. Una noche vino a verme y me puso algo en la mano. Los dedos de Julian se tensaron casi imperceptiblemente sobre su copa de vino y me dijo que lo guardara bien, que si le pasaba algo, alguien tendría que saber la verdad tarde o temprano. La fotografía, dije, la fotografía. 2 semanas después, Dante murió en un enfrentamiento con miembros de una organización criminal. Yo era solo una niña que intentaba entender por qué mi hermano había muerto. Guardé esa foto como él me pidió, esperando a que alguien viniera a buscarla. Nadie lo hizo.
Antes de morir, Dante dejó una nota con la foto, añadió Julian, con la voz entrecortada por primera vez. 2 líneas de Robert Morgan para ella. Si no lo consigo. No dijo cómo lo encontró tu padre, solo que la foto tenía que llegar a ti algún día. La guardé porque una promesa a un muerto sigue siendo una promesa. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué tiene que ver mi familia con la muerte de tu hermano? Eso es lo que he pasado 19 años intentando comprender. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Tus padres murieron el mismo mes que Dante, accidente de coche, según la policía. Fallo de los frenos en la Ruta 26. ¿Cómo lo sabes? Me he encargado de averiguarlo. No había arrepentimiento en su tono. Investigué a todas las personas relacionadas con la última operación de Dante. Los nombres de tus padres aparecían en sus notas. Cuando murieron en circunstancias sospechosas semanas después que él, empecé a hacer preguntas. La habitación parecía más pequeña. De repente, sin aire. ¿Qué tipo de preguntas? Del tipo que hacen que se cierren las investigaciones policiales. Del tipo que hacen desaparecer las pruebas. Julian apretó la mandíbula. El accidente de tus padres no se investigó adecuadamente. Alguien con poder quería que se ocultara. La misma persona que probablemente mandó matar a Dante. Apoyé las palmas de las manos sobre la mesa, necesitando algo sólido. ¿Por qué? Aún no lo sé, pero ahora tengo recursos que no tenía cuando tenía 15 años. Si quieres respuestas, puedo ayudarte a encontrarlas. ¿Y qué sacas tú con esto? Me miró fijamente. La verdad sobre lo que mató a mi hermano y posiblemente justicia, aunque no voy a fingir que eso significa lo mismo para mí que para ti. El peso de sus palabras se posó sobre mí. Este hombre, este desconocido con su traje caro y sus peligrosas conexiones, me estaba ofreciendo algo que había deseado toda mi vida adulta sin siquiera saberlo. Respuestas. Comprensión. La oportunidad de demostrar que el vacío que sentía en el pecho cada vez que pensaba en mis padres no era solo dolor, sino el instinto gritando que sus muertes nunca habían tenido sentido. Necesito tiempo para pensar, dije. Por supuesto. Sacó una tarjeta de visita de su chaqueta. La dejó junto a la cartera. Mi número privado. Llámeme cuando esté lista. Me levanté dejando el vino sin tocar. La foto la guardaré hasta que entienda lo que está pasando. Le pertenece más a usted que a mí. Él permaneció sentado, mirándome con esos inquietantes ojos oscuros. Señorita Turner, decida lo que decida. Tenga cuidado. Si alguien quería matar a sus padres hace 19 años, puede que no le guste que haga preguntas ahora. Lauren, la advertencia, me siguió fuera del restaurante y en la noche. Pasé la mañana del sábado mirando al techo y luego tomé una decisión. Si Julian había pasado 19 años investigando a mis padres, sabía más que yo, pero necesitaba verificar su historia, encontrar mis propias pruebas antes de confiar en un hombre que admitía tener conexiones peligrosas. El domingo por la mañana, conduje hasta el almacén de Queens, donde había guardado unas cajas después de que mi tía segunda falleciera hace 3 años. La mayor parte eran trastos, cosas que no me atrevía a tirar, pero que no quería que abarrotaran mi apartamento. Sin embargo, en alguna de esas cajas estaban los archivos de mi tía y quizá algo sobre mis padres. El trastero olía a cartón y polvo. Tiré de la cadena de la lámpara del techo y empecé a buscar. 2 horas más tarde, tenía las manos sucias y me dolían las rodillas de estar arrodillada sobre el cemento. Pero había encontrado lo que buscaba. Lo primero que me llamó la atención fue la póliza de seguro. Nunca se me había ocurrido preguntarme cómo habían pagado mis tías mi manutención. Ahora sabía que mis padres tenían una póliza de seguro de vida, pero la beneficiaria no era mi tía. Era una empresa llamada Meridian Holdings LLC, un nombre que no me decía nada. Luego encontré el recorte de periódico, amarillento y frágil. El titular decía, pareja local muere en trágico accidente. Lo había visto antes, pero esta vez leí cada palabra. Fallo de los frenos. Ruta 26. Le sobrevive una hija de 8 años. Lo que no había visto antes era la pequeña adición impresa 2 días después. Apenas 3 líneas que indicaban que la Fiscalía del Distrito había considerado innecesaria una investigación más profunda.
Alguien había escrito algo en el margen. Presión de la fiscalía. Caso cerrado. Me temblaban las manos mientras desplegaba la carta. La letra de mi madre dirigida a su hermana Margaret. Me temo que las decisiones que tomamos hace años nos están pasando factura. Robert cree que estoy siendo paranoica, pero no puedo quitarme de encima la sensación de que nos vigilan. Si pasa algo, por favor, protege a nuestra hija. Dile que la queríamos. Dile que intentamos hacer lo correcto, aunque nos costara todo. La carta estaba fechada 2 semanas antes de su muerte. En el fondo de la caja encontré un documento parcialmente quemado. La mayor parte estaba destruido, pero pude distinguir algunos fragmentos. Propiedad, Manhattan, fideicomiso, un nombre que podría ser el de un bufete de abogados, aunque la última parte estaba reducida a cenizas. Lo fotografié todo con mi teléfono, con las manos aún temblorosas. Luego saqué la tarjeta de Julian y marqué el número. Contestó al segundo tono. Señorita Turner, he encontrado algo, documentos sobre mis padres, una póliza de seguro que no tiene sentido, una carta de mi madre, menciones de una propiedad que no sabía que existía. ¿Dónde estás? En un almacén en Queens. Pero voy a casa. No lo hagas. Su tono cambió. Urgente. Envíame la dirección. Voy a enviar a alguien a recogerte. Tengo mi coche. Déjalo. No es una petición. La línea se cortó. 20 minutos más tarde, Anthony se detuvo con el mismo todoterreno negro. Me subí sin discutir. La carpeta de documentos la apreté contra mi pecho. El lunes por la mañana, me encontré en un ático de Tribeca que probablemente costaba más de lo que ganaría en toda mi vida. Las ventanas del techo de Florida daban al Hudson. La luz de la mañana convertía el río en plata. El espacio era minimalista, caro, controlado, igual que el hombre que lo poseía. Julian estaba de pie junto a una mesa de conferencias con otro hombre, ambos examinando los documentos que yo había traído. Anthony me rodeaba cerca, con el teléfono sonando constantemente, con mensajes que ignoraba. Meridian Holdings, dijo el otro hombre. En su placa ponía Anthony Caruso Concili, fuera lo que fuera eso. Una sociedad ficticia registrada en Delaware. Una estructura habitual para operaciones de blanqueo de dinero. ¿Vinculada a qué organización? Preguntó Julian. Dame una hora. Anthony sacó su teléfono y se alejó. Julian se volvió hacia mí. La carta de tu madre menciona decisiones tomadas en el pasado. ¿Sabes a qué se refería? No, mis tías nunca hablaron de ello. Tenía 8 años cuando me acogieron. Se centraron en mantenerme estable, no en el pasado. Y tú nunca cuestionaste las circunstancias. Era una niña. La actitud defensiva agudizó mi voz. Cuando tuve la edad suficiente para hacer preguntas, mis tías estaban muriendo. Tenía otras prioridades. Él asintió lentamente. La propiedad mencionada en el documento quemado. Esa es información nueva. Si tus padres tenían una propiedad en Manhattan que tú no conocías, alguien te la ha estado ocultando. Anthony regresó con el rostro sombrío. Meridian Holdings era una tapadera para la organización predecesora del cártel de Sinaloa. Cerró hace 15 años cuando cambió la dirección, pero las empresas ficticias siguieron activas. La habitación se inclinó ligeramente. Me agarré al borde de la mesa. El cártel, dije lentamente. Mis padres estaban relacionados con el cártel o estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. La voz de Julian era cuidadosamente neutra. Mi hermano Dante se estaba infiltrando en esa organización cuando murió. Si tus padres presenciaron algo, sabían algo, el cártel los habría eliminado como cabos sueltos. ¿Y yo? Tenías 8 años. No eras una amenaza. Hasta ahora. El teléfono de Anthony volvió a vibrar. Contestó, escuchó, y su expresión se ensombreció aún más. Tenemos un problema. Las comunicaciones interceptadas muestran que los actuales líderes de Sinaloa saben lo de Haley. Saben que has contactado con ella. Julian apretó la mandíbula. Según la interceptación de esta mañana, la consideran un posible lastre. ¿Un lastre? Mi voz se quebró. No sé nada. Ellos no saben eso. Julian rodeó la mesa y se acercó a mí. Ven una conexión con un incidente ocurrido hace 19 años que les costó activos y personal. Ven que me intereso por el asunto.
Eso te convierte en peligroso a sus ojos. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Quédate aquí bajo protección, hasta que podamos neutralizar la amenaza o convencerlos de que no vales la pena el riesgo. Tengo una vida, un trabajo. No puedo desaparecer sin más. Estarás muerta en 48 horas si vuelves a tu apartamento. No es dramatismo, es la cruda realidad. No son personas que se arriesguen. Lo miré fijamente a los documentos esparcidos por la mesa. Todos mis instintos me gritaban que huyera. Pero ¿a dónde iría y cuánto tiempo tardarían en encontrarme? ¿Cuánto tiempo? Pregunté. ¿Días? Quizás una semana, el tiempo que sea necesario. Los ojos oscuros de Julian se clavaron en los míos. Te pido que me confíes tu vida. Pensé en mis padres muertos en un tramo solitario de la autopista. En Dante, asesinado al intentar detener a gente como esta. En la niña del vestido amarillo que no tenía ni idea de que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Está bien, susurré. Me quedaré. Llegó el lunes por la mañana con una débil luz solar que se filtraba por las ventanas del ático. Apenas había dormido en la cama de la habitación de invitados, que me parecía demasiado blanda, demasiado cara, demasiado parecida a una jaula disfrazada de lujo. Mi teléfono vibró por séptima vez desde el amanecer. Vanessa. Le envié otro mensaje diciendo que tenía una intoxicación alimentaria por comer sushi en mal estado y prometiéndole que la llamaría cuando me sintiera mejor. La mentira me dejó un sabor amargo en la boca. Ella había sido mi mejor amiga desde el segundo curso en la SBA. La persona que me había ayudado a mudarme 3 veces, que me había abrazado cuando murió mi segunda tía. Ahora le estaba mintiendo porque la verdad le parecería una locura. ¿Qué se supone que debía decirle? Me estoy escondiendo de un cártel de la droga en el ático de un jefe de la mafia porque mis padres fallecidos podrían haber sido testigos de algo hace 19 años. Pensaría que había perdido la cabeza o llamaría a la policía, y ninguna de las dos cosas me ayudaría. El ático era más grande que todo mi edificio de apartamentos. 3 dormitorios, una cocina que nunca había aprendido a usar. Una oficina donde Julian llevaba a cabo negocios en los que deliberadamente no quería pensar demasiado. Los hombres iban y venían durante todo el día, siempre vestidos de oscuro, siempre hablando en voz baja, que se acallaba cuando yo aparecía. Instalé mi portátil en la habitación de invitados y abrí mi programa de edición. 3 sesiones con clientes esperando los últimos retoques. Otros 2 habían enviado correos electrónicos preguntando por un cambio de fecha. Redacté respuestas cuidadosas culpando a una enfermedad. Ofrecí reembolsos parciales y vi cómo mis ya precarios ingresos se evaporaban. La foto corporativa necesitaba una corrección de color. Me sumergí en el trabajo, ajustando la exposición y el contraste hasta que me ardían los ojos. Era más fácil que pensar en cuánto dinero estaba perdiendo. Más fácil que calcular cuánto tiempo podría sobrevivir sin nuevos encargos. Alrededor del mediodía, me aventuré a entrar en la cocina. Anthony estaba allí, con un café en la mano y el teléfono pegado a la oreja. Asintió con la cabeza, pero no terminó la llamada. Cogí agua de la nevera y me retiré. Julian me encontró en la habitación de invitados una hora más tarde. No le había oído llamar a la puerta, demasiado concentrada en recortar una foto de un ejecutivo que quería minimizar su papada. «Deberías comer», dijo desde la puerta. «No tengo hambre. Llevas 4 horas mirando esa pantalla». Miré el reloj. Tenía razón. El trabajo no se detiene porque yo esté escondida. Entró, con las manos en los bolsillos. Seguía llevando el traje, aunque había perdido la chaqueta en algún lugar. La camisa blanca estaba perfectamente planchada. Las mangas enrolladas hasta los codos dejaban al descubierto unos antebrazos musculosos. «¿Cuánto estás perdiendo por estar aquí?» La pregunta me sorprendió. «¿Por qué te importa?» «Porque estás haciendo un sacrificio para seguir con vida. Quiero entender el coste». Guardé mi trabajo y cerré el portátil. Esta semana, tal vez $800 en sesiones perdidas. La semana que viene será peor. Tenía una boda reservada, 50 copias encargadas para una exposición en una galería. Todo perdido. «Yo cubriré tus pérdidas. No quiero tu dinero. No es caridad.
Es una compensación por el peligro que ha creado mi interés en tu caso. Me levanté, necesitaba moverme. La habitación parecía más pequeña con él dentro. Tu interés no ha creado esto. Quien quiera que matara a mis padres lo hizo. Tú solo me estás ayudando a entender por qué. Algo cambió en su expresión, demasiado sutil para nombrarlo. La mayoría de la gente en tu situación estaría exigiendo una compensación. Yo no soy como la mayoría de la gente. No. Me observó mientras caminaba de un lado a otro. No lo eres. La primera semana transcurrió lentamente entre aburrimiento y ansiedad. Edité fotos, respondí a los mensajes cada vez más preocupados de Vanessa y evité pensar en los hombres armados apostados por todo el edificio. Por la noche, el ático parecía cavernoso y silencioso, salvo por el murmullo ocasional de las voces que provenían de la oficina de Julian. La cuarta noche, Wicante, lo encontré en la terraza. Estaba de pie junto a la barandilla, con las luces de la ciudad extendiéndose debajo como diamantes dispersos y una copa de algo ámbar en la mano. ¿No puedes dormir?, le pregunté. No se sobresaltó. Debía de haberme oído acercarme. Una vieja costumbre. Mi padre solía decir que dormir era para gente que no tenía imperios que mantener. Me acerqué a él junto a la barandilla, manteniendo una distancia prudencial. Suena agotador. Lo era. Murió cuando yo tenía 17 años. Dijeron que fue un ataque al corazón, pero los corazones no fallan espontáneamente por recibir 2 disparos en el pecho. La naturalidad con la que lo dijo me dejó sin aliento. Lo siento. No lo sientas. Él conocía los riesgos. Julian dio un sorbo a su copa. Mi hermano Dante murió 2 años antes. Yo tenía 15 años y de repente me vi obligada a comprender un mundo del que había estado protegida. A los 17 había perdido a todos excepto a Anthony y a un puñado de hombres leales a la memoria de mi padre. Fue entonces cuando tú tomaste el control gradualmente. Yo era demasiado joven para que alguien me tomara en serio. Pasé 3 años demostrando que no era solo el hijo de mi padre, que podía pensar estratégicamente, que no los mataría a todos por mi inexperiencia. Se volvió hacia mí. A los 20 me había ganado el derecho a liderar. A los 25 había eliminado a todos los que dudaban de mí. La última frase quedó suspendida en el aire, con implicaciones que no quería examinar. ¿Alguna vez te arrepientes? Todos los días. Pero el arrepentimiento no cambia la realidad. Nos quedamos en silencio, observando el tráfico que circulaba lentamente por las calles muy por debajo de nosotros. En algún lugar, la gente vivía una vida normal, preocupándose por problemas normales. Los envidiaba. ¿Y tú?, preguntó Julian. ¿Cómo era tu vida antes del jueves? Aburrida, solitaria, trabajaba, pagaba las facturas, de vez en cuando veía a Vanessa para almorzar. Mis tías me criaron para ser práctica, autosuficiente. No tenían mucho dinero, así que aprendí pronto que sobrevivir significaba trabajar más duro que los demás. Por eso te hiciste fotógrafo. Me hice fotógrafo porque se me da mejor observar que participar. Detrás de la cámara, puedo documentar la vida sin vivirla realmente. La confesión me resultó más fácil de lo esperado. Patético, ¿verdad? Sinceramente. Terminó su bebida. La mayoría de la gente pasa la vida fingiendo ser alguien que no es. Al menos tú reconoces tu distancia. Durante los días siguientes empecé a fotografiar a Julian sin planearlo. Él trabajaba en su oficina, con la concentración grabada en los rasgos de su rostro, y yo lo captaba, o estaba de pie junto a las ventanas, con su silueta nítida contra la luz de la tarde. Él se dio cuenta, pero nunca me pidió que dejara de hacerlo. El 10º día, Anthony irrumpió en la sala de estar donde yo estaba revisando las imágenes. Tenía el rostro sombrío. Tenemos un nombre, Cristóbal Cristo Vega, a menudo anglicanizado como Christopher. Es él quien ordenó el asesinato de tus padres hace 19 años. Desde entonces ha ascendido en el escalafón. Ahora controla la distribución de todo el corredor noreste. Julian salió de su oficina. ¿Estás seguro? Los diarios de Dante mencionaban a un contacto llamado Cristo. Hemos cotejado las comunicaciones de ese periodo con las operaciones conocidas de Vega. Es él.
Se me entumecieron las manos. ¿Dónde está? Protegido. Tiene su propia seguridad, su propio territorio, pero sabe que estamos investigando su pasado. Anthony sacó algo en su tableta. Está planeando actuar contra nosotros antes de que podamos desenmascararlo. Julian apretó la mandíbula. Entonces actuaremos primero. Pasaron los 2 días siguientes planeando algo que no explicaron en detalle. Capté fragmentos, documentación falsa, guerra interna, enfrentar al cártel contra sí mismo. Sonaba descabellado y desesperado, y posiblemente brillante. El día 11, Julian me encontró editando fotos en la habitación de invitados otra vez. Necesito tu ayuda, dijo sin preámbulos. ¿Con qué? Creando documentos que parezcan registros financieros auténticos que demuestren malversación. Necesitamos que sean lo suficientemente buenos como para pasar el escrutinio inicial de gente que quiere creer lo peor. Dejé mi portátil. ¿Quieres que te ayude a fabricar pruebas? Sí, eso es ilegal. También lo es el asesinato. Ellos ya han cometido su crimen. Así es como respondemos. Se acercó más. No te pido que te sientas cómodo con ello. Te pregunto si eres capaz de hacerlo. Todos mis instintos me gritaban que me negara. Pero Christopher Vega había matado a mis padres, había matado a Dante, probablemente había matado a docenas de personas más, y volvería a hacerlo si tuviera la oportunidad. Necesitaré acceso a documentos reales como referencia, plantillas, formatos, ese tipo de detalles que hacen que algo parezca legítimo. Anthony puede proporcionármelos. Y si esto sale mal, si me localizan, no lo harán. Pero si lo hacen, tendrás protección. Julian me miró fijamente. Sé lo que te estoy pidiendo. Si no puedes hacerlo, dímelo ahora. Pensé en la niña del vestido amarillo que lo había perdido todo. En 19 años de preguntas que nunca habían sido respondidas. En los padres que apenas recordaba, pero a los que aún lloraba. Lo haré. Los 2 días siguientes se difuminaron. Anthony trajo plantillas y documentos financieros reales, cosas que, según él, procedían de fuentes que yo no quería conocer. Las estudié, aprendiendo los patrones, el lenguaje, los sutiles detalles que diferenciaban los documentos legítimos de las falsificaciones evidentes. Julian trabajó a mi lado, explicándome lo que los documentos tenían que demostrar. Fabricamos un rastro de malversación, cuidadosamente construido para que pareciera que Christopher había estado robando a su propia organización durante años. El trabajo fue meticuloso, exigente, y nos llevó a estar muy cerca durante horas y horas. Empecé a fijarme en pequeños detalles, la forma en que movía los hombros cuando la concentración los tensaba, cómo tomaba el café solo, pero siempre me ofrecía leche a pesar de que yo nunca la pedía. La cicatriz en la barbilla que finalmente pude ver de cerca, delgada y blanca contra la piel bronceada. Una vez, al alcanzar el mismo documento, nuestras manos se rozaron. El contacto me provocó una descarga eléctrica en el brazo que no tenía nada que ver con el miedo. Él se apartó primero, con la mandíbula apretada, y no hablamos de ello. Al final del día 12, teníamos todo lo que necesitábamos. 20 páginas de registros financieros falsificados que destrozarían el mundo de Christopher si sus superiores se los creyeran. Esto funcionará, dijo Anthony, revisando nuestra creación. Está bien, muy bien. Julian me miró al otro lado de la mesa. Acabas de ayudar a iniciar una guerra. Bien, dije, sorprendido por el veneno en mi propia voz. Que arda. El domingo llegó con falsas esperanzas. Los documentos se habían filtrado el sábado por la noche a través de canales que no entendía y sobre los que no pregunté. Anthony pasó la mañana monitoreando las comunicaciones del cártel, informando en fragmentos que pintaban un cuadro de caos creciente. Los lugartenientes de Vega están cuestionando las finanzas. 3 llamadas distintas exigiendo explicaciones que él no puede dar. Anthony se desplazó por su tableta. Se han activado auditorías internas. Está perdiendo el control. Julian se quedó junto a las ventanas con las manos en los bolsillos. ¿Cuánto tiempo tardará en darse cuenta de que es un montaje? Días, quizás una semana, si tenemos suerte. Pero actuará antes de eso. Los hombres desesperados toman decisiones imprudentes,
Intenté concentrarme en editar fotos, pero mis manos no me obedecían. Cada ruido me hacía sobresaltar. Cada sombra que se colaba por las ventanas me parecía una amenaza que se materializaba. Al caer la noche, tenía los nervios destrozados. Hacia medianoche, Julian me encontró intentando trabajar en la habitación de invitados y fracasando estrepitosamente. Deberías dormir, me dijo. No puedes seguir pensando en lo que pasará si tu plan no funciona. Se apoyó en el marco de la puerta. Entonces nos adaptaremos. He sobrevivido a cosas peores. ¿De verdad? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Soy fotógrafa. Hace 2 semanas, mi mayor problema era pagar el alquiler. Ahora me escondo de los cárteles y falsifico pruebas. Este no es mi mundo. No, pero lo estás manejando mejor que la mayoría. Antes de que pudiera responder, la alarma comenzó a sonar. Todas las ventanas, todas las puertas, todos los puntos de acceso chirriaban con tonos superpuestos que se me clavaban en el cráneo. Julian se movió al instante, agarrándome del brazo y tirando de mí hacia el pasillo. Su agarre era de hierro, cada movimiento impulsado por un propósito. «Quédate detrás de mí». Su voz atravesó el ruido. «No discutas, no dudes, solo muévete». Llegamos al pasillo cuando Anthony salió de su habitación con la pistola ya desenfundada. Otros 2 guardias aparecieron de posiciones que yo no sabía que ocupaban. Armas listas, caras sombrías, 6 hostiles irrumpiendo en la planta baja, dijo Anthony, presionando un dedo contra su auricular. La seguridad está entrando en acción. El sonido de los disparos estalló desde abajo. No como en las películas. Más agudo, más violento, puntuado por gritos que no podía descifrar. Las piernas me temblaban. La mano de Julian en mi espalda me mantuvo erguida, me hizo seguir avanzando hacia lo que él llamaba la habitación segura. El ático tenía una habitación de pánico reforzada que yo nunca había visto. Julian introdujo un código y me empujó dentro. «Quédate aquí. No salgas hasta que yo te diga que el peligro ha pasado». «Espera». La puerta se cerró, acallando mi protesta. Estaba sola en una caja sin ventanas con un monitor que mostraba las imágenes de las cámaras de seguridad. Mi respiración se aceleró. Las imágenes se veían borrosas. En la pantalla vi cómo se desataba el caos. Hombres vestidos de oscuro intercambiaban disparos con los guardias de seguridad de Julian en el vestíbulo. Los destellos de los cañones iluminaban la pantalla con patrones estroboscópicos. Uno de los guardias de Julian cayó al suelo, agarrándose la pierna. Otro lo arrastró detrás de una cobertura. Los invasores avanzaban de forma metódica y profesional. Entonces llegaron los refuerzos. Más hombres de Julian salieron por salidas que yo no sabía que existían y rodearon a los atacantes desde múltiples ángulos. Los invasores se retiraron rápidamente, abandonando a sus heridos. En cuestión de minutos, habían huido. La señal de que todo estaba en orden no llegó hasta pasados 20 minutos. Cuando Julian finalmente abrió la puerta de la sala de seguridad, su rostro parecía esculpido en piedra. Se acabó. Se han ido. Salí tambaleándome con las piernas temblorosas. Tu hombre que cayó, herida en la pierna, vivirá. Julian se dio la vuelta. Anoni se le está encargando de la limpieza. Lo seguí a su oficina, donde se dejó caer en la silla detrás de su escritorio. Fue entonces cuando noté la sangre, una mancha oscura que se extendía por la manga izquierda de su camisa, goteando sobre la costosa madera. «Estás herido». Crucé la habitación sin pensarlo. No es nada. Un trozo de cristal roto cuando se rompió una ventana. «Déjame verlo, Haley. Déjame verlo». Le agarré el brazo, sin delicadeza. Él hizo un gesto de dolor, pero no se apartó. El corte le recorría el antebrazo, de unos 7 centímetros de largo, lo suficientemente profundo como para necesitar atención, pero lo suficientemente superficial como para que él lo hubiera ignorado. Cogí unos pañuelos de papel del escritorio y los presioné contra la herida. Su sangre los empapó inmediatamente, cálida y demasiado roja. «Podrías haber muerto», le dije, con las manos temblorosas mientras presionaba. Pero no fue así. Esa no es la cuestión. Mi voz se quebró. Nada de esto debería haber pasado.
Dijiste que aquí estaría a salvo. Me equivoqué. La confesión salió en voz baja. Calculé mal la rapidez con la que se movería Vega. Te puse en peligro. Levanté la vista y lo vi mirándome con una intensidad que me dejó sin aliento. Estábamos demasiado cerca. Su sangre en mis manos, la adrenalina aún corriendo por mis venas. El espacio entre nosotros se sentía eléctrico, cargado con todo lo que no habíamos dicho. Levantó su mano libre, me acarició la cara, rozándome la mejilla con el pulgar. Lo siento, susurró. Me incliné hacia él. Él también. Nuestras bocas estaban a pocos centímetros de distancia cuando Anthony irrumpió por la puerta. Jefe, tenemos un problema. La policía está en camino. Los vecinos han llamado por los disparos. Julian se apartó, apretando la mandíbula. ¿Cuánto tardarán? 5 minutos, quizá menos. Se puso de pie. De nuevo, todo negocios. Cuéntales a todos la historia. Intento de robo. La seguridad respondió. Los sospechosos huyeron. No menciones las conexiones con el cártel. Lleva a los heridos a la clínica del doctor Sarno, no a un hospital. Ya está arreglado. ¿Y la mujer? Ella nunca estuvo aquí. Julian me miró. Estabas visitando a un amigo en Queens. No sabes nada de esto. No voy a dejar que te encargues de esto sola. Protesté. No tienes elección. Se acercó a un panel de la pared. Pulsó algo que hizo que una sección se deslizara y se abriera, revelando una escalera. Anthony, llévala al garaje. Manténla en el coche hasta que la policía se vaya. Anthony me agarró del codo. Intenté resistirme, pero él era más fuerte y me empujó hacia las escaleras ocultas. Lo último que vi fue a Julian vendándose el brazo ensangrentado con una toalla, preparándose para mentir a las autoridades con la misma calma con la que me había invitado a cenar 2 semanas antes. El garaje era subterráneo, oscuro y olía a hormigón y aceite de motor. Anthony me guió hasta un sedán negro y cerró las puertas desde fuera. A través de las ventanas tintadas, vi las luces azules y rojas de la policía destellando contra las paredes. Pasó 1 hora, luego 2, y mis manos seguían temblando. No dejaba de ver las imágenes de las cámaras de seguridad, los disparos, la sangre de Julian en los pañuelos que había dejado caer en algún lugar de su oficina. Cuando Anthony finalmente regresó, estaba amaneciendo. Está todo arreglado. La policía se creyó la historia del robo. Ayudó que el equipo de seguridad de Julian tuviera todas las licencias y entregara las imágenes de las cámaras con la hora marcada en cuestión de minutos. Los uniformados querían algo limpio, que pudieran escribir y aclarar. Les dimos exactamente eso. Julian está organizando mejoras en la seguridad privada, sugirieron. Arrancó el motor. Pero no podemos quedarnos aquí. Estamos demasiado expuestos. ¿A dónde vamos? A una propiedad en el norte del estado, en la región de Catskills, más defendible, más aislada. Salió del garaje a las calles vacías. El jefe quiere que estemos allí antes de que amanezca. Condujimos por la ciudad mientras despertaba. Las calles se llenaban gradualmente de gente que se dirigía a sus trabajos normales, a sus vidas normales. Apreté la frente contra la ventana y los observé, envidiando su ignorancia. El todoterreno de Julian se detuvo a nuestro lado en un semáforo en rojo. A través del cristal tintado, pude distinguir su perfil. No miró hacia mí, no me reconoció, solo miró al frente como un hombre que conduce hacia algo que no puede evitar. El semáforo cambió. Condujimos hacia el norte, hacia montañas que nunca había visto, dejando atrás el ático y la seguridad temporal que nos había ofrecido. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Vanessa. Lo apagué sin leerlo. Algunas mentiras eran más fáciles de mantener en silencio. La casa emergió de la niebla matinal como algo salido de una novela gótica. No era una mansión, sino una sólida construcción de piedra y madera que se fundía con el bosque que la rodeaba por todos lados. Las montañas Catskills se extendían detrás de ella. Las montañas se superponían en tonos de verde y gris que se desvanecían en la capa de nubes. Estamos a 2 horas y media de la ciudad, dijo Anthony mientras subíamos por el camino de grava. No hay vecinos en un radio de más de 1,5 kilómetros. La cobertura móvil es irregular, pero tenemos respaldo por satélite.
El todoterreno de Julian llegó unos minutos después del nuestro. Salió del coche con cuidado, protegiendo el brazo que se había lesionado. El vendaje se veía blanco bajo la manga remangada. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado del camino de entrada. Ninguno de los dos habló. Dentro, la casa estaba sorprendentemente cálida. Alguien la había preparado con antelación. Las luces encendidas, la calefacción puesta. 4 guardias ya estaban apostados en puntos estratégicos. Saludaron a Julian con la cabeza, pero no hablaron. Eran el tipo de hombres que entendían que el silencio era a veces la mejor forma de comunicación. En el segundo piso, al final del pasillo, Julian me dijo, «Tendrás privacidad». Subí las escaleras lentamente, agotada por el cansancio. La habitación era sencilla. Una cama de matrimonio con un edredón grueso, una cómoda de madera y una ventana con vistas al bosque. Nada lujosa, pero limpia y funcional. Dejé caer mi bolsa y me senté en la cama, con las manos temblorosas. El sueño debería haber llegado fácilmente después de 36 horas de adrenalina. En cambio, me quedé tumbado mirando al techo, reviviendo el ataque. El sonido de los disparos, la sangre de Julian en mis manos, la certeza de que estaba a punto de morir en un ático que había dejado de parecerme temporal. Cuando por fin me quedé dormida, las pesadillas me invadieron de inmediato. Disparos, correr, el coche de mis padres derrapando en la Ruta 26 mientras yo lo veía desde una distancia imposible. La cara de Julian mientras las balas lo atravesaban. Me desperté jadeando, con las sábanas enredadas alrededor de mis piernas. La luz del amanecer empezando a filtrarse por la ventana. El patrón se repitió durante 3 días. Intentaba trabajar, editando fotos con manos que no terminaban de estar firmes. Cada sonido me hacía sobresaltar. Una puerta que se cerraba, el viento sacudiendo las ventanas, pasos en el pasillo que solo eran Anthony comprobando la seguridad. Julian se dio cuenta, pero mantuvo la distancia, mirándome con una preocupación que no expresaba. El miércoles me obligué a salir. El bosque me atraía, con los colores otoñales pintando los árboles y el fuego. Cogí mi cámara y caminé hasta que la casa desapareció detrás de mí. Encontré un arroyo que atravesaba la roca. El agua era tan clara que podía contar las piedras del fondo. Lo fotografié todo. La luz a través de las hojas, el agua sobre el musgo, los patrones que formaba la corteza en los árboles centenarios. Era una terapia, centrarme en la composición en lugar de en el miedo. Detrás del objetivo, podía volver a respirar. Julian me encontró allí 1 hora más tarde. No habló, solo se sentó en un tronco caído y me dejó trabajar. Su presencia debería haberme resultado intrusiva. En cambio, me dio estabilidad, me recordó que no estaba sola en esta pesadilla. ¿Mejor?, preguntó al final. ¿Ya casi terminas? Bajé la cámara. ¿Cómo va la curación de tu brazo? Hiciste un buen trabajo con los mínimos recursos. No pensaba con claridad en ese momento. Yo tampoco. Se levantó y me tendió la mano para ayudarme a levantarme. La cena está lista. Anthony ha hecho pasta. Al parecer es su única habilidad doméstica. Las tardes adquirieron un ritmo. Los 3 en la mesa. 4 guardias turnándose fuera. Conversaciones que empezaban siendo profesionales y se volvían personales a medida que fluía el vino. Anthony contaba historias sobre Julian cuando era adolescente, serio y motivado incluso entonces. Julian respondía con anécdotas sobre los desastrosos intentos románticos de Anthony. Los observaba interactuar, viendo décadas de historia en miradas breves y frases a medias. No eran solo jefe y empleado, eran hermanos en todo menos en la sangre. ¿Y tú?, preguntó Julian el miércoles por la noche. ¿Cómo eras antes de que el mundo se complicara? Nunca fui sencillo. Empujaba la comida en mi plato. Incluso de niño prefería observar a participar. Mis tías solían preocuparse porque era demasiado callada, demasiado introvertida. Me apuntaban a actividades en las que yo hacía fotos en lugar de participar. Por eso te hiciste fotógrafa. Por eso y porque es difícil sentirse sola cuando documentas la vida de otras personas. Sin embargo, esa confesión me sorprendió. Supongo que es solo otra forma de soledad. La expresión de Julian cambió. En ella se reflejó una comprensión fugaz, cruda y sin reservas.
Pasé la mayor parte de mis 20 años construyendo muros tan altos que nadie podía ver lo que había dentro. Me decía a mí mismo que era una estrategia, mantener la distancia. En realidad, solo me aterrorizaba mostrarme vulnerable. ¿Sigues aterrorizado? Constantemente. Me miró fijamente. Especialmente ahora, el ambiente entre nosotros había cambiado, cargado con algo que habíamos estado ignorando durante días. Anthony carraspeó y se excusó, de repente fascinado por los informes de seguridad. Esa noche, la tormenta llegó alrededor de las 10 n.m. Los truenos sacudieron la casa y la lluvia golpeó con fuerza las ventanas. La electricidad se cortó con un clic decisivo, sumiendo todo en la oscuridad antes de que los generadores se pusieran en marcha. La iluminación de emergencia bañó la casa con un tenue resplandor ámbar. Encontré a Julian en lo que parecía una biblioteca. Estanterías empotradas llenas de libros que sospechaba que nunca había leído. Muebles de cuero dispuestos alrededor de una chimenea que crepitaba con llamas reales. Estaba de pie junto a la ventana, con un vaso de whisky reflejando la luz del fuego, observando cómo la tormenta azotaba los árboles. ¿No puedes dormir?, le pregunté desde la puerta, pensativa. No se giró. ¿Cuántos errores he cometido al traerte aquí? Me acerqué a él, lo suficiente como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo. No soy tu responsabilidad. Te convertiste en mi responsabilidad en el momento en que decidí investigar a tus padres en lugar de dejar que el pasado quedara enterrado. Esa también fue mi elección. Podría haberme marchado después de cenar en el restaurante. Podría haberme negado a venir al ático. Podría haber dicho que no una docena de veces. Le toqué el hombro. Sentí cómo se tensaba. Estoy aquí porque así lo he elegido. Entonces se giró y dejó el vaso a un lado. ¿Por qué? Porque eres la primera persona en 19 años que se ha tomado en serio mis preguntas. Porque miraste esa foto y viste a un niño que merecía respuestas, no una responsabilidad que gestionar. Me acerqué más porque cuando me tocas, ya no me siento solo. Levantó la mano, me acarició la cara y me rozó la mejilla con el pulgar, como había hecho en el ático antes de que Anthony nos interrumpiera. Es una idea terrible. Probablemente. Te he involucrado en una guerra. Casi te matan. Y sin embargo, sigo eligiendo esto. Sigo eligiéndote a ti. El beso fue lento. Su boca encontró la mía con cuidado deliberado, probando, pidiendo un permiso que yo ya le había concedido. Me acerqué más, le agarré la camisa con las manos y le atraje hacia mí. El beso se intensificó, se volvió urgente, se convirtió en todo lo que habíamos estado reprimiendo durante 2 semanas. Sus brazos me rodearon, levantándome contra él. Mi espalda golpeó la estantería, cuero viejo y madera sólida detrás de mí. Su cuerpo inmovilizó el mío. Su boca se movió de mis labios a mi mandíbula, al punto sensible debajo de mi oreja que me hizo jadear. Hailey, no pares, respiré. Por favor, no pares. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Anthony estaba allí, con la tableta en la mano y el rostro sombrío. Tengo noticias. Son sobre la propiedad. Julian se apartó, con la mandíbula apretada por la frustración. Más vale que sea algo importante. Lo es. Anthony se acercó al escritorio y dejó la tableta. ¿Recuerdas ese documento quemado que encontró Hailey en el que se mencionaba un fideicomiso? Lo he localizado. Me arreglé la ropa, tratando de regular mi respiración. Julian se acercó al escritorio, muy serio a pesar del calor que aún ardía en sus ojos. Tu padre registró un testamento una semana antes de morir. Anthony continuó. Te dejó una propiedad comercial en Manhattan a través de una oscura estructura fiduciaria. El fideicomiso estaba controlado por un abogado llamado Gerald Simmons, que casualmente murió hace 3 años. Nunca supe nada de ninguna propiedad, dije. Eso es porque Simmons nunca te lo dijo. Siguió cobrando honorarios mientras la propiedad generaba ingresos que iban directamente a cuentas a las que tú no podías acceder. Anthony sacó unos documentos. La propiedad está actualmente alquilada a una empresa naviera. Esa empresa es una tapadera para las operaciones de blanqueo de dinero del cártel. La habitación se inclinó. La propiedad de mis padres se está utilizando para blanquear dinero de la droga.
Lleva 19 años haciéndolo. Si presentas una demanda legal como heredera legítima, expondrás toda la operación. El cártel perdería millones, se enfrentaría a una investigación federal y toda su estructura en el noreste se derrumbaría. Julian se apoyó en el escritorio, procesando la información. Por eso quieren matarla. No por lo que sabían sus padres, sino por lo que ella posee. Exactamente. Ella no es testigo de antiguos delitos. Es una bomba de relojería que amenaza su operación actual. Me hundí en una silla, con la mente a 1000 por hora. Entonces, ¿qué hacemos? Julian me miró. Había algo calculador en su expresión. Te convertimos en alguien demasiado peligroso para matarte. Si presentas esa reclamación públicamente a través de canales legales legítimos con la atención de los medios, tu muerte se convierte en el peor resultado posible para ellos. Desencadenaría investigaciones automáticas, congelaría sus activos, destruiría todo lo que han construido. Quieres utilizarme como cebo. Quiero hacerte intocable. Se acercó a donde yo estaba sentada. Es arriesgado, pero es la única manera de acabar con esto de forma permanente. Pensé en la foto que Julian había llevado consigo durante 19 años. En mis padres, asesinados por saber demasiado o por poseer demasiado. En la niña del vestido amarillo que nunca entendió por qué su mundo se había hecho añicos. Saqué la foto de mi bolsillo. Deberías recuperarla. La has mantenido a salvo todos estos años. La expresión de Julian se suavizó. Te pertenece. Siempre te ha pertenecido. Tu padre debió de dársela a Dante para que la guardara, con la esperanza de que encontraras el camino de vuelta a tu propia historia. Entonces hagamos una copia, una para cada uno. Un recordatorio de por qué hacemos esto. Me tomó la mano y me la apretó una vez. Trato hecho, la escanearemos mañana. Enmarca las dos. Tu pasado ya no tiene por qué recaer sobre una sola persona. Afuera, un trueno retumbó en las montañas. Dentro, empezamos a planear cómo convertirme de un objetivo en un arma que el cártel no podría permitirse disparar. El abogado de Julian llegó el jueves por la mañana. Richard Brennan, de unos 50 años, con el pelo plateado y la confianza que le daba haber ganado casos que la mayoría de la gente consideraba imposibles de ganar. Extendió los documentos sobre la mesa del comedor como un general que planea un asedio. La reclamación de la propiedad es sencilla desde el punto de vista legal, dijo, dando un golpecito con el dedo en la escritura. El testamento de tu padre es legítimo, está debidamente certificado y registrado en la oficina del secretario del condado. La estructura del fideicomiso se diseñó para proteger los activos, pero como el fideicomisario ha fallecido y tú eres el único beneficiario, tenemos motivos claros. ¿Cuánto tiempo llevará? Pregunté. La presentación 2 días, la resolución normalmente meses. Pero dada la publicidad que estamos planeando, es probable que los actuales ocupantes desalojen la propiedad antes de que lleguemos a los tribunales. Miró a Julian. ¿Estás seguro del enfoque periodístico? Michael Torres es de fiar, antiguo reportero de investigación del Times. Ahora trabaja por cuenta propia. Lleva tiempo buscando una historia lo suficientemente importante como para salir en la prensa nacional. Julian se recostó en su silla. Le damos la dirección, las irregularidades financieras de la empresa de transporte, las conexiones con conocidas sociedades ficticias. Él se encarga del resto, y si el FBI no pica, ellos sí lo harán. Torres sabe cómo plantear las historias para que se tomen medidas oficiales. Presión pública, escrutinio de los medios. La agencia no puede ignorar el blanqueo de dinero a esta escala una vez que sea noticia de primera plana. Los escuché discutir la estrategia como si fuera una partida de ajedrez, moviendo piezas por un tablero que apenas empezaba a comprender. Mi vida, mi seguridad, mi futuro, todo dependía de convencer a unos desconocidos de que mi reclamación era legítima y, al mismo tiempo, desenmascarar a los criminales que ya habían intentado matarme. Tengo una condición, dije, interrumpiendo su planificación. Ambos hombres me miraron. Cuando se venda la propiedad, quiero que los ingresos se destinen a crear una fundación para las víctimas del crimen organizado, concretamente para los niños que han perdido a sus padres,
para gastos médicos, educativos, de asesoramiento, las cosas que mi tía luchó por proporcionar porque a las compañías de seguros y a las agencias gubernamentales no les importan los daños colaterales. Richard parpadeó. Es una decisión importante. El valor de la propiedad se estima en un mínimo de $5 millones. Sé lo que vale. También sé que mis padres murieron protegiendo algo y no voy a lucrarme con sus muertes. Este dinero se destinará a ayudar a niños como yo, niños que merecen algo mejor que ser olvidados. La expresión de Julian cambió. No era sorpresa, exactamente. Algo más parecido al respeto. ¿Cuánto quieres quedarte? 3 millones para la fundación. El resto para gastos de manutención, para empezar de nuevo cuando esto termine. Es justo. Más que justo, dijo Richard en voz baja. La mayoría de la gente en tu situación se quedaría con todo y huiría. Yo no soy como la mayoría. A la mañana siguiente, volvimos a la ciudad, no al ático, a una oficina neutral en Midtown, donde Richard presentó los papeles ante un empleado que apenas me miró. Solo otro caso más en un sistema que procesaba miles al día. Al mediodía, mi reclamación estaba oficialmente registrada. Un registro público, imposible de ocultar discretamente. Torres recibió su soplo esa tarde. Julian nunca me dijo exactamente qué pruebas se habían colocado ni cómo. Pero el domingo por la noche se publicó la noticia. Empresas navieras ficticias, operación masiva de blanqueo de dinero. Gritaban los titulares en todos los principales sitios web de noticias. Torres había hecho sus deberes, registros financieros, testimonios de fuentes anónimas, el rastro de la propiedad que llevaba a mis padres y seguía hasta empresas ficticias con conexiones con el cártel. El artículo era meticuloso, condenatorio y, lo más importante, mencionaba la dirección específica. El FBI emitió un comunicado el lunes por la mañana anunciando una investigación formal. Los agentes federales se presentaron en la propiedad el martes. Las cámaras de televisión lo captaron todo. Hombres trajeados llevando cajas con pruebas. Cinta policial acordonando el edificio. Declaraciones oficiales sobre las operaciones en curso. El abogado desapareció. Anthony informó el miércoles por la mañana. El hijo de Gerald Simmons encontró su apartamento vacío. No había señales de forcejeo, simplemente había desaparecido. Los vecinos lo vieron salir con 2 hombres ayer por la tarde. ¿Muerto?, pregunté. Casi con toda seguridad, el cártel no deja cabos sueltos. La idea debería haberme molestado más de lo que lo hizo. Probablemente un hombre estaba muerto por las acciones que yo había puesto en marcha, pero Simmons se había beneficiado del asesinato de mis padres durante 19 años. Me había privado de una herencia que podría haber cambiado mi vida. No podía sentir compasión por él. Al final de la semana, el cártel había evacuado la propiedad. Torres publicó un artículo de seguimiento en el que calculaba las pérdidas económicas. Las estimaciones conservadoras lo situaban en 12 millones solo en efectivo, más cantidades desconocidas en operaciones interrumpidas y cuentas congeladas. Toda la red de distribución del noreste se apresuraba a reubicarse, quemando recursos y exponiendo vulnerabilidades. Christopher Vega está bajo presión por parte de sus superiores, dijo Anthony el viernes por la noche. Las comunicaciones interceptadas muestran que le culpan por la brecha de seguridad. Está desesperado. ¿Lo suficiente como para hacer alguna estupidez?, preguntó Julian. Ya lo ha hecho. Ha puesto precio a la cabeza de Haley. $500,000 para quien traiga pruebas de su muerte. Se me revolvió el estómago. Así que volvemos al punto de partida. No del todo. Julian sacó algo de su tableta. He pasado los últimos 3 días creando un seguro. Falsos rastros digitales que sugieren que tienes sistemas automatizados configurados para divulgar información si mueres. Nombres, fechas, registros financieros que acabarían con operaciones en 6 estados. Todo es falso, pero la amenaza es creíble. ¿Eso los detendrá? Les hará pensárselo 2 veces. Matarte se convierte en la opción nuclear. Preferirán negociar, encontrar otra solución o esperar a que cometas un error. Pero Vega no esperó. El sábado por la mañana, Anthony interceptó una comunicación que lo cambió todo.
Está tratando de negociar directamente contigo. Anthony se lo dijo a Julian, con el teléfono aún pegado a la oreja. ¿Quiere una reunión? Dice que puede explicarlo todo, ofrecer una compensación, hacer que esto desaparezca discretamente. Julian apretó la mandíbula. Está entrando en pánico, perdiendo el control. Probablemente sus superiores le estén exigiendo que actúe y él está agarrando cualquier opción. También está revelando su ubicación. El mensaje proviene de un teléfono que podemos rastrear. Vi cómo se entendían entre ellos. No se trataba de una negociación. Se trataba de que Vega cometiera un error fatal. No te involucres directamente, dijo Julian. Pasa la información a la facción Guerrero. Llevan años queriendo el territorio de Vega. Hazles saber que está vulnerable, distraído, haciendo movimientos desesperados. Anthony asintió y desapareció para hacer unas llamadas. Julian se volvió hacia mí, con una expresión cuidadosamente neutral. Todo habrá terminado en unos días, quizá una semana. Vega no sobrevivirá a lo que se avecina porque estamos preparando el terreno para que su propia gente lo mate, ya que tomó decisiones que lo pusieron en guerra con rivales que no perdonan la debilidad. Nosotros solo proporcionamos información. Lo que hagan con ella no es responsabilidad nuestra. La justificación era débil, pero entendí la lógica. La acción directa significaba riesgo directo. De esta manera, el cártel se destrozaba a sí mismo mientras nosotros permanecíamos a salvo, alejados de la violencia. 4 días después, se supo la noticia de que se había encontrado un cadáver en un almacén de Nueva Jersey. Múltiples heridas de bala, sin identificación, pero Anthony confirmó lo que los canales oficiales no querían confirmar. Christopher Vega estaba muerto, ejecutado por personas a las que una vez había llamado aliados. Esa noche, Julian me encontró en el porche trasero, contemplando cómo la puesta de sol pintaba las montañas de dorado y púrpura. Se sentó a mi lado, cerca, pero sin tocarme. Ya está hecho. La amenaza inmediata ha sido neutralizada. La investigación del FBI llevará meses, pero el cártel ya está trasladando sus operaciones fuera del estado. Ya no eres lo suficientemente valioso como para arriesgarse a ir tras de ti. Debería haber sentido alivio. En cambio, solo sentí cansancio. ¿Qué pasa ahora? Es tu elección. Puedo conseguirte una nueva identidad, dinero para mudarte, un cambio completo. Desaparecerás tan completamente que ni siquiera yo podría encontrarte. O él hizo una pausa, o decidimos juntos qué hacer a continuación. ¿Por qué querrías eso? Soy una fotógrafa con problemas de confianza y traumas que ni siquiera he empezado a procesar. Tú eres un hombre que dirige un imperio que aún no entiendo del todo. No tiene sentido. No, no lo hacemos. Finalmente me miró, pero no me había sentido tan viva en años. No había querido construir algo en lugar de solo mantener lo que ya existe. Tú hiciste eso, cambiaste mi forma de ver todo. Pensé en la chica del vestido amarillo, perdida y sola. En mis tías, que me habían criado para ser práctica, autosuficiente, cuidadosa. En haber pasado 27 años viendo la vida a través del lente de una cámara en lugar de vivirla. Necesito pensarlo. Tómate esta noche, mañana, todo el tiempo que necesites, dijo él. Decidas lo que decidas, estás a salvo. Eso no depende de nada. Después de que se marchara, me senté a ver cómo aparecían las estrellas una a una, tratando de imaginar el futuro que me había ofrecido. Huir, esconderme, empezar de nuevo sola o quedarme y afrontar lo que fuera que se estaba convirtiendo lo nuestro. La respuesta debería haber sido obvia. La elección inteligente, la elección segura. Pero dejé de tomar decisiones seguras en el momento en que recogí su cartera en un aparcamiento hace 3 semanas. Y todas las decisiones que tomé desde entonces me habían llevado hasta aquí, hasta un hombre que me había protegido, desafiado y mostrado una versión de mí misma que no sabía que existía. Cuando entré en casa, ya sabía lo que le diría por la mañana. A la mañana siguiente encontré a Julian en la cocina. Estaba de pie junto a la cafetera, observando cómo el líquido oscuro goteaba en la jarra con la concentración que la mayoría de la gente reserva para las decisiones importantes. Me percibió antes de que hablara y tensó ligeramente los hombros. No voy a huir, le dije.
Se giró y me miró a la cara. ¿Estás segura? No, pero lo elijo de todos modos. Te elijo a ti. Esta situación descabellada. Lo que sea que venga después. He pasado toda mi vida jugando sobre seguro, manteniendo la distancia, documentando la felicidad de otras personas en lugar de encontrar la mía. He terminado con eso. Algo en su expresión se abrió. No era exactamente una sonrisa, más bien un alivio que había estado conteniendo durante días. No será fácil. Mi mundo no tiene los problemas normales de las relaciones. Menos mal que no busco lo normal. Se acercó a mí y me tomó el rostro entre las manos. El beso fue lento, deliberado, nada que ver con la frenética urgencia de la biblioteca. Era una promesa, un reconocimiento de lo que estábamos eligiendo juntos. Cuando nos separamos, apoyó su frente contra la mía. Hagámoslo bien. Vuelve a Brooklyn, retoma tu vida. No controlo tu agenda, ni dicto tus decisiones. Construyamos algo real. No solo un instinto de supervivencia disfrazado de conexión. Pero primero tengo una condición, y es que necesito ver a Vanessa cara a cara. Ha sido mi mejor amiga durante casi una década. No puedo seguir mintiéndole. Julian asintió lentamente. ¿Cuánto piensas contarle? La verdad. No los detalles, pero sí lo esencial. Que estaba en peligro, que tú me ayudaste, que ahora todo está resuelto. Se merece al menos esa honestidad. 2 días después, me senté frente a Vanessa en una cafetería cerca de Prospect Park, el mismo lugar donde nos habíamos reunido semanas atrás, cuando esta pesadilla apenas comenzaba. Ella había pedido su plato habitual de quinoa, pero no lo estaba comiendo. Solo empujaba la comida con el tenedor mientras me miraba con justificada ira. 3 semanas, Hailey. 3 semanas de mensajes diciendo que estabas enferma, luego de viaje, luego ocupándote de asuntos familiares. Sé que no te queda familia excepto yo, así que, ¿qué parte era mentira? Su voz era aguda, el dolor traspasaba la furia. Todo. Rodeé la taza de café con ambas manos. Necesitaba algo sólido. Lo siento. Te estaba protegiendo al mantenerte al margen. ¿Al margen de qué, exactamente? Había ensayado esta conversación una docena de veces. Nada me preparó para lo difícil que fue decir esas palabras. ¿Recuerdas cuando te dije que había encontrado algo extraño? Estaba relacionado con la muerte de mis padres. Había gente peligrosa involucrada. Alguien me ayudó a salir adelante, pero no podía contártelo sin ponerte en peligro. La expresión de Vanessa pasó de la ira a la preocupación. ¿Alguien te hizo daño? Lo intentaron. Fallaron. La miré a los ojos. Ya ha terminado. Las personas que me amenazaron han desaparecido. Pero tuve que desaparecer yo también durante un tiempo. Y no podía explicártelo sin convertirte también en un objetivo. Esa persona que te ayudó, ¿es la razón por la que pareces diferente? Parpadeé. ¿Diferente cómo? Menos sola, como si finalmente hubieras descubierto que hay más en la vida que observarla a través del objetivo de una cámara. Se recostó con los brazos cruzados. Quiero enfadarme. Estoy enfadada, pero también aliviada de que estés viva y, al parecer, involucrada con alguien que te hace poner esa cara. Se llama Julian. Es complicado. Todo lo que te rodea es complicado, Hailey. Eso no es nada nuevo. Finalmente cogió el tenedor. Pero necesito que me prometas algo. Si alguna vez vuelves a tener problemas, dímelo. Aunque solo sea para decirme que no puedes explicarlo, pero que estás a salvo. No puedo ayudarte si no sé que lo necesitas. Te lo prometo. Y Vanessa, gracias por no rendirte conmigo. Estás atrapada conmigo. Alguien tiene que asegurarse de que comas verduras y salgas de tu apartamento de vez en cuando. Hizo una pausa. Julian, ¿podré conocerlo cuando descubramos cómo es la normalidad? La venta de la propiedad se movió más rápido de lo que Richard Brennan había previsto. La publicidad, la investigación del FBI y las implicaciones penales ahuyentaron a la mayoría de los posibles compradores, pero una empresa promotora que quería renovarla la compró por 4,8 millones. Después de pagar los gastos legales y los impuestos atrasados, me quedé con 4,5 millones.
Me senté en la oficina de Richard y firmé los documentos que cambiaron mi vida con un bolígrafo que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. La fundación está constituida, dijo Richard, deslizando otro documento por su escritorio. 2 millones de financiación inicial, 1 millón adicional en reserva para gastos operativos. Necesitarás un consejo de administración, pero me he tomado la libertad de contactar con varias organizaciones que trabajan con niños afectados por el crimen organizado. Están deseando colaborar. ¿Y el resto? Después de impuestos, te quedarán aproximadamente 1,2 millones. Invirtiendo de forma conservadora, eso supone entre 40,000 y 50,000 de ingresos anuales sin tocar el capital. Nunca serás rico, pero vivirás cómodamente. ¿Cómodamente? La palabra me resultaba extraña. Me había pasado toda mi vida adulta calculando si podía permitirme comprar comida y pagar la luz. Ahora estaba firmando unos papeles que significaban no volver a preocuparme nunca más por el alquiler. Quiero ponerle el nombre de mis padres, dije. La Fundación de la Familia Morgan, para los niños que han perdido a sus padres por culpa de la violencia. Considere lo hecho. Esa noche, Julian me encontró en la habitación de invitados de la casa de Catskills, mirando fijamente unos documentos financieros que no lograba entender. Has regalado la mayor parte de tu herencia, dijo desde la puerta. La he utilizado para algo importante. Hay una diferencia, dijo sentándose a mi lado en la cama. La mayoría de la gente no lo vería así. Yo no soy como la mayoría de la gente. Mis padres murieron protegiendo algo en lo que creían. Este dinero proviene de sus muertes tras 19 años de corrupción y actividad delictiva. Usarlo para ayudar a niños como yo me parece una forma adecuada de honrarlos. Julian cogió uno de los documentos y lo examinó. La estructura de la fundación es sólida. Richard hizo un buen trabajo. Mencionó que tú cubriste sus honorarios. Considéralo una inversión en algo que vale la pena. Me recosté contra él, agotada por el papeleo y la emoción. ¿Qué pasará ahora con tu negocio, con el cártel desmantelado, Christopher muerto y todo al descubierto? Nos adaptamos, trasladamos las operaciones, reestructuramos los acuerdos territoriales, reconstruimos lo que se dañó, pero también estoy reconsiderando algunos aspectos. Hizo una pausa. Me has hecho pensar de otra manera sobre el legado, lo que estoy construyendo frente a lo que estoy manteniendo. Si el poder por sí mismo vale la pena. Eso suena a progreso. No esperes milagros. No voy a volverme legítimo de repente ni a retirarme para convertirme en filántropo. Pero tal vez haya formas más inteligentes de operar. Menos violencia, más pensamiento estratégico, negocios que no dependan del sufrimiento humano. No era redención, ni siquiera se acercaba a la superioridad moral, pero era un movimiento en una dirección que no me hacía odiarme por preocuparme por él. La semana siguiente transcurrió con una extraña normalidad. Trabajé en la planificación de la fundación, consulté con organizaciones sobre la estructura del programa y reconstruí lentamente mi lista de clientes de fotografía. Julian dividía su tiempo entre Catskills y la ciudad, ocupándose de asuntos sobre los que deliberadamente no le preguntaba. Por la noche, nos sentábamos junto al fuego y hablábamos de un futuro que parecía más posible de lo que tenía derecho a ser. Anthony informó de que la investigación del FBI avanzaba exactamente según lo previsto. Se estaban preparando los cargos, se congelaban los activos y se desmantelaban las redes operativas. La presencia del cártel en el noreste había sido efectivamente destruida. ¿Algún intento de represalia?, preguntó Julian. Ninguno. El mensaje interno había sido claro. Haley Turner estaba fuera de los límites. El precio de tocarla era demasiado alto. Anthony me miró. Te has vuelto más valiosa viva que muerta. Felicidades por convertirte en un arma. Es el cumplido más extraño que he recibido nunca. En nuestro mundo, es la forma más alta de respeto. 2 semanas después de la muerte de Christopher, Julian me llevó de vuelta a Brooklyn. Mi apartamento estaba exactamente como lo había dejado. El polvo cubría las superficies y el correo se amontonaba detrás de la puerta. Me sentí como si estuviera entrando en un museo de mi vida anterior.
Hemos mejorado el sistema de seguridad, dijo Julian, mostrándome el nuevo panel. Cámaras en todos los puntos de entrada, línea directa con mi gente, botón de pánico que activa una respuesta en menos de 3 minutos. Parece excesivo para una fotógrafa en Brooklyn. Hazme el favor, al menos hasta que estemos seguros de que no hay ninguna amenaza residual. Acepté porque discutir me parecía inútil y porque una pequeña parte de mí todavía tenía miedo. Esa noche, durmiendo en mi propia cama por primera vez en un mes, soñé con la chica del vestido amarillo. Pero esta vez no estaba sola. Alguien estaba a su lado, con la mano en su hombro, protegiéndola de las tormentas que ella no podía ver venir. Me desperté con la luz del sol y mi teléfono vibrando con un mensaje de Julian. Cena esta noche, cita real, no gestión de crisis. Sonreí y le respondí, recógeme a las 7. Quizás así era como se veía él seguir adelante, sin olvidar el pasado ni fingir que el trauma no había dejado cicatrices. Simplemente eligiendo construir algo nuevo de todos modos. Un paso cuidadoso a la vez. 3 meses cambiaron todo y nada en absoluto. La fundación de la familia Morgan se lanzó oficialmente un martes de octubre. Fue una pequeña ceremonia. Solo yo, Richard Brennan y representantes de 3 organizaciones de defensa de las víctimas. Nos reunimos en una modesta oficina en el Bajo Manhattan, cortamos una cinta que nadie fotografiaría y celebramos algo que me parecía más importante que cualquier cosa que hubiera logrado en 27 años. $2 millones de financiación inicial y estructuras operativas listas para empezar a aceptar solicitudes al mes siguiente. Richard explicó al grupo reunido. Se dará prioridad a los menores de 18 años que hayan perdido a sus padres a causa del crimen organizado, la violencia de las bandas o homicidios relacionados con las drogas, gastos médicos, gastos de educación y servicios de asesoramiento. Los vi discutir la logística y sentí la presencia de mis padres como un peso sobre mis hombros. No era opresivo, sino reconfortante. Ese dinero provenía de sus muertes, de 19 años de criminales que se habían beneficiado de una propiedad que debería haber sido mía. Ahora ayudaría a niños que merecían algo mejor que ser daños colaterales en guerras que no habían elegido. Después de la ceremonia, caminé solo hasta el lugar. La propiedad en sí era ahora irreconocible, destrozada y en proceso de renovación. Las barreras de la construcción ocultaban cualquier transformación que se estuviera produciendo en el interior. Pero me quedé en la acera y tomé una foto de todos modos. La documentación de un final que se convirtió en un comienzo. Mi teléfono vibró. Julian, ¿cómo ha ido? Mejor de lo esperado. Están entusiasmados con las posibilidades. Deberías estar orgulloso. No mucha gente regalaría millones. Me quedé con lo suficiente para estar cómodo. Eso es más de lo que la mayoría de la gente tiene. Hice una pausa. Cena esta noche. ¿En mi casa o en la tuya? En la mía. Estoy probando un nuevo objetivo y necesito luz natural para los retratos. Así que ahora soy tu conejillo de Indias. Tienes una buena estructura ósea. No te lo tomes a pecho. Su risa sonaba cálida a través del teléfono. A las 7 cines. Traeré vino. Así era como funcionaban las cosas entre nosotros ahora. Cenas y fines de semana, apartamentos separados y momentos compartidos. Había reestructurado partes de su negocio, alejándose de las operaciones que se basaban en el sufrimiento humano, no en la transformación. Evolución. Seguía siendo Julian Feralaldi, seguía controlando el territorio y tomando decisiones que yo prefería no examinar demasiado de cerca, pero también era el hombre que me había protegido, que llamaba solo para oír mi voz, que se quedaba dormido en mi sofá leyendo mientras yo editaba fotos hasta pasada la medianoche. Mi trabajo como fotógrafa también había cambiado. Las fotos corporativas pagaban las facturas, pero mi pasión se volcó en un nuevo proyecto. Documentar a familias afectadas por la violencia, contar historias que los ciclos de noticias olvidaban. Pasé septiembre fotografiando a niños en programas de atención a víctimas, capturando una resiliencia que no debería haber sido necesaria, pero que existía de todos modos. La fundación me dio acceso a sujetos que de otra manera nunca habría conocido.
Niños como yo que intentaban comprender por qué el mundo se había vuelto cruel. Algunos querían que les tomaran fotos. Otros solo querían que alguien les escuchara. Hice ambas cosas. Vanessa aún no me había perdonado del todo por las semanas de mentiras, pero estábamos reconstruyendo nuestra relación. Café todos los domingos, ella observando a Julian con una sospecha protectora que me hacía quererla más. Lo había visto 2 veces, encuentros breves en los que lo evaluaba como si fuera un sujeto bajo observación científica. Es intenso, dijo después del segundo encuentro, y claramente peligroso, pero te mira como si fueras lo único real en su mundo. Eso es dramático incluso para ti. Lo digo tal y como lo veo. Solo prométeme que si alguna vez te hace daño, podré rayarle el coche antes de que desaparezcas en el programa de protección de testigos o lo que sea. Trato hecho. Mi apartamento en Brooklyn se había convertido de nuevo en mi hogar. Aunque el sistema de seguridad mejorado me recordaba a diario que lo normal era relativo. Los hombres de Julian mantenían una vigilancia discreta, suficiente para responder rápidamente sin hacerme sentir prisionera. Me había acostumbrado a esa presencia en la sombra. Incluso le estaba agradecida en las noches en que resurgían viejas pesadillas. Ahora las pesadillas eran menos frecuentes. La terapia me ayudaba. Las sesiones semanales con la doctora Reeves, especializada en traumas, no se inmutaban cuando mencionaba los cárteles y los tiroteos. Ella me ayudó a comprender que sobrevivir no era lo mismo que sanar. Llevar el miedo no me hacía débil. Tienes derecho a estar enfadada. Me dijo durante nuestra última sesión sobre lo que te habían robado, sobre tener que crecer demasiado rápido, sobre verte arrastrada a una violencia que no habías elegido. Estoy más cansada que enfadada, cansada de mirar por encima del hombro, de calcular el riesgo en cada decisión. Es normal, dado lo que has vivido. Pero, Hailey, también estás construyendo algo nuevo. La fundación, tu relación, el trabajo documental. Esas son decisiones que te hacen avanzar, no solo reacciones al pasado. Tenía razón. Por primera vez desde que murieron mis padres, sentí que estaba viviendo en lugar de solo sobrevivir. El proyecto documental me llevó de vuelta a la propiedad de mi abuela en el norte del estado. La casa se había vendido hacía años, pero los nuevos propietarios me permitieron acceder al patio trasero para fotografiarlo. La misma valla, el mismo manzano, más viejo, pero aún en pie. Llevé mi cámara y el valor que había estado reuniendo durante semanas. Coloqué el trípode en el lugar exacto donde alguien me había fotografiado a los 8 años con ese vestido amarillo. Esta vez llevaba vaqueros y un jersey gris oscuro, el pelo suelto y una expresión serena en lugar de confusa. El temporizador hizo clic. Mantuve la posición durante 10 fotos, capturando algo que no podía nombrar. No era un reemplazo del pasado. El reconocimiento de que la niña del vestido amarillo había sobrevivido, había crecido, había encontrado el camino de vuelta a este lugar con cicatrices, pero también con fuerza. Le mostré las fotos a Julian esa noche en su ático de Tribeca. Había vuelto a mudarse allí después de mejorar la seguridad, aunque pasaba la mayoría de los fines de semana en mi casa o en la casa de Catskills. Estudió las imágenes en silencio. La vieja Polaroid junto a mi ordenador portátil para comparar. El vestido amarillo y el retrato contemporáneo separados por 19 años y todo lo que había sucedido entre medias. Estás pensando en exponerlas, dijo finalmente, como parte de una serie más amplia. El antes y el después, el trauma y la supervivencia. Los niños que fuimos y las personas en las que nos convertimos. Es un trabajo poderoso, Hailey. Importante. Guardé los archivos y cerré mi portátil. Quiero enmarcar ambas fotos para tu oficina. La Polaroid original que te dio tu hermano. Y esta nueva, una al lado de la otra. ¿Por qué en mi oficina? Porque guardaste esa foto a salvo durante 19 años cuando no tenías por qué hacerlo. Porque viste a una niña que merecía respuestas, no un problema que resolver. Porque a veces los secretos que guardamos no son cargas, son puentes hacia personas con las que siempre estuvimos destinados a encontrarnos. Algo cambió en su expresión. La vulnerabilidad rompió el control. Me atrajo hacia él y apoyó su frente contra la mía. Tenía 15 años cuando Dante murió.
Pasé 19 años preguntándome por qué él pensaba que esa foto era tan importante como para hacerme prometer que la guardaría a buen recaudo. Ahora lo sé. ¿Te arrepientes de todo lo que pasó? Me arrepiento del peligro. Me arrepiento de no haber actuado más rápido, de no haber sido más inteligente, de no haberte protegido mejor. Pero conocerte, conocer tu historia, verte transformar la tragedia en un propósito. Se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos y decirme que nunca me arrepentiría. Enmarcamos las fotos juntos, con calidad de museo, una al lado de la otra, en su oficina, donde las veía a diario. La niña del vestido amarillo que lo había perdido todo, y la mujer que había sobrevivido para construir algo nuevo. No era redención, ni olvido, solo la prueba de que, a veces, los peores momentos de nuestra vida nos llevan exactamente donde necesitamos estar. 6 meses después de que todo comenzara, estaba en la oficina de Julian mirando esos marcos mientras él atendía una llamada. Anthony también estaba allí, informando sobre el negocio. Seguí optando por no entenderlo del todo. La operación había cambiado, se había orientado hacia fuentes de ingresos menos violentas, pero seguía siendo lo que era. Había aceptado salir con un hombre cuyo mundo funcionaba al margen de la moral convencional. La fundación aprobó hoy sus primeras 12 subvenciones. Les dije cuando Julian terminó su llamada. Niños de 5 estados diferentes. El más pequeño tiene 6 años y el mayor 17. Buen trabajo, dijo Anthony. Un impacto real. A mis padres les habría gustado saber que sus muertes condujeron a algo más que a una tragedia. Que la propiedad que los delincuentes utilizaron durante 19 años ahora financia la recuperación de otras víctimas. Julian se acercó a donde yo estaba y me abrazó por detrás. Tus padres estarían orgullosos de en quién te has convertido a pesar de todo. También tus tías. Me incliné hacia él, estudiando las fotos. A veces me pregunto qué pensarían ellos de todo esto. ¿Sobre ti? ¿Sobre las decisiones que he tomado? ¿Y a qué conclusión llegas? Que me criaron para sobrevivir, para ser práctica, autosuficiente y prudente. Pero también me enseñaron que la familia no siempre es sangre, que proteger a las personas que amas es más importante que seguir las reglas, y que a veces la opción más segura es confiar en personas peligrosas que demuestran su valía cuando es necesario. Esa es una interpretación generosa. Es la verdad. Me giré entre sus brazos. Estoy exactamente donde debo estar, con exactamente quién debo estar, aunque para los demás no tenga sentido lógico. Afuera, la ciudad se extendía bajo nosotros. Millones de vidas se entrecruzaban en patrones demasiado complejos para cartografiarlos. En algún lugar de ese caos, otros niños perdían a sus padres. Otras personas tomaban decisiones imposibles. Se guardaban otros secretos que tardarían años en comprenderse. Pero en ese momento, en ese espacio, la niña del vestido amarillo y la mujer en la que se había convertido existían una al lado de la otra, no separadas, prueba continua de que sobrevivir no era solo cuestión de seguir con vida. Se trataba de encontrarle sentido a las cicatrices, un propósito al dolor y a veces, inesperadamente, amor en los lugares más insospechados. Julian me besó en la coronilla. ¿Lista para ir a casa? ¿A qué casa? A la que me parezca mejor esta noche. Sonreí contra su pecho. Brooklyn, le prometí a Vanessa un brunch el domingo, y ella sigue convencida de que eres una supervillana en secreto. Aprecio su compromiso con tu bienestar. Solo quiere que sea feliz. ¿Y eres feliz? Consideré la pregunta seriamente. Hace 3 meses me escondía de los cárteles, luchaba por sobrevivir, aterrorizada por cada sombra. Ahora estaba construyendo cimientos, creando arte, amando a alguien que veía más allá de mis defensas, a la persona en la que temía convertirme. Estoy llegando, dije, paso a paso, con cuidado. Y tal vez eso era todo lo que cualquiera de nosotros podía hacer. Tomar los pedazos rotos de nuestro pasado, las cicatrices que nos marcaban, los secretos que llevábamos, y construir algo nuevo. No perfecto, no seguro, pero real y nuestro, y por lo que vale la pena luchar para protegerlo.